Yo lo que quería agregar, porque para mí es interesante esto de saber si es preocupante o no es preocupante, porque está también Claro, es eso. Está el debate de si es normal, o vamos a poner el término normal o no normal, o sea, si es. Pero aparte, a su vez, yo pongo el ejemplo de cuando los gurises tenían el amigo invisible. Todo el mundo decía, es normal que tenga un amigo invisible, pero hasta cierta edad. Es cierto, Entonces, claro. esta situación dispara varias interrogantes, que me parece que a nivel mediático y los profesionales que yo he escuchado, un poco que se apresuran a dar ciertas definiciones muy tempranas y dicen con mucha liviandad, bueno, nada, no hay nada que preocuparse, o sea, partamos de la base y o pongamos en el supuesto de que sí, que es un proceso natural a raíz de todo lo que venimos hablando. Ahora, ¿y la edad? Es natural, no es preocupante que jóvenes de 15, 16, 17, 20 años necesiten generar estos procesos fantasiosos para poder construir su identidad o vincularse con sus pares. Esa pregunta también, yo no creo que no la escuché en ningún debate ni en ninguna entrevista. Es que es un tema tan largo que, ¿viste? Como hablamos siempre, Fabi, nosotros por ahí, es muy complejo resumirlo todo por ahí en un programa de 45 minutos o una hora, ¿no? Porque el contexto en el cual esto se está cosechando, porque yo creo que ahora esto de los Terian es una cosecha de algo que se viene gestando hace más de 40 años, por lo menos de lo que podemos llegar a percibir. Lo que yo quería poner un poquito ahí, tirarlo un poquito en la mesa con el tema de los grupos de pertenencia, los emos y los floggers, era que en ese momento había algo que estaba empezando a destruirse, ¿no? Que era el núcleo familiar. Entonces, este constructo social, ¿no? Les vendieron grupos de pertenencia. Entonces, estaba bien en ese momento tener un grupo de pertenencia y empezaron a aparecer una N cantidad de grupos de pertenencia que no existían 40 años atrás. Antes, en los años 45, 50, 60. Hablamos de grupos de pertenencia sociales, ¿no? Sacando lo que es político, deportivo y demás. Estos grupos de pertenencia tienen un contenido. Este contenido era, como bien dijo la licenciada, el tema de los cómics, Superman y demás. Como consumidor de ese género, era bastante efímero y superficial. Las historias eran poco profundas. Los cómics que eran profundos, el chico no lo quería leer porque el texto y la forma de escribir y de redactar era bastante compleja. ¿Qué pasó con esto de la implementación de la cultura japonesa en el mundo occidental? Los japoneses tienen un constructo social y de narrativa muy profundo. Entonces, cuando empezaron a abrirse y a masivizarse estas historias, el contenido era más profundo. Entonces, de repente tenías un animal que dentro, estos purros, que son estos animales humanoides, que son muy similares a los Terians, ellos le dicen purros, tenían problemáticas muy parecidas a los adolescentes. Entonces, cuando vos te pones a leer algo como Beastars, que quizás a la licenciada le pueda llegar a sumar, no es una lectura que le recomendaría, pero sí quizás como para poner en contexto esto que está pasando, porque va a encontrar muchas similitudes de cómo se están manifestando los Terians en ese tipo de lectura. Tienen problemáticas sociales muy profundas, por lo general vienen de familias disruptivas, los personajes vienen de familias disruptivas, en donde no encajan en ningún lugar. Es un lugar donde hay muchas especies distintas, en donde cada una de sus manadas, de sus sociedades, no los aceptan como son y encontraron un grupo de pertenencia a sus problemáticas familiares, sociales y culturales en esta multiplicidad de razas. Cuando yo vi que aparecieron los Terians, existen hace mucho, como en el rubro, en esto del fandom, de lo que es cómics y superhéroes, se conoce como cosplay. Ellos trascendieron el cosplay, de ir disfrazados a un evento de anime y de manga, por transformar ese personaje que estaban interpretando como algo propio. Disruptivamente, no sería funcional ser Superman,
porque Superman es otro ser distinto. En este caso, ellos adoptan la personalidad de una raza. Por ejemplo, Superman es un kryptoniano. Ellos no serían Superman, pero en este caso serían un kryptoniano con ciertas características, disociándose de su naturaleza humana, ¿no? Sería un extraterrestre, que es otra cosa. En este caso, pegó justo el tema de los Terians, con el tema de disociarse de lo que es la realidad objetiva de que son personas. Evidentemente, porque debe haber, no sé qué opinará la licenciada, debe haber muchas cosas que se fueron rompiendo en los últimos 30 o 40 años en el grupo familiar, en los cuales ellos no encuentran ningún tipo de sentido ni contención en sus padres, en su madre, en sus pares. La sociedad no les da una contención real, sino que los expulsa, y encontraron en esto un sentido de pertenencia tan fuerte que transformaron esta ficción en su realidad. No sé qué opina, licenciada. No, este es estás dando en el clavo totalmente. Lo que está sucediendo con la estructura familiar es catastrófico. Y que todas estas cosas ofrecen tanto a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, un marco en el cual pueden encontrar una forma de elaborar todo esto, de superar, es clarísimo, es así, la estructura familiar está disolviéndose cada vez más rápidamente y eso está haciendo estragos, pero está haciendo estragos en la psicología, en la salud mental. Me parece que no es una forma defensiva, por supuesto, pero en algunos casos no es saludable o no es está mostrando que hay un problema. Que en jóvenes, en jóvenes, en adolescentes y en niños, vamos a decirlo, podemos llamar un trastorno, bueno, es fuerte la palabra, y para jóvenes, niños y adolescentes, sobre todo niños, pero adolescentes e incluso jóvenes, no, está bien, no es necesario llamarlo un trastorno porque todo es reversible a esa edad. O sea, pero está hablando de algo que no está bien, que no está bien para sus sentimientos, para su desarrollo psicológico. En el hospital donde yo trabajaba, por supuesto que esto era así cotidianamente. Cuando yo trabajaba en el hospital hace ya unos muchos años, en el hospital acá de Uruguay, Pereira Rosell, que había un servicio de psiquiatría infantil en el que se atendían niños también psicológicamente. Y venían muchos niños y nosotros teníamos un grupo de lo que se llama psicodrama, que es un método que deriva del teatro y que consiste en contar narrativas y escenificarlas. Tú hablaste de narrativas. Todo el mundo de las narrativas, el universo de las narrativas, es un universo que permite, ya lo escribió Bettelheim hace muchos años, la función de los cuentos de hadas. Todo ese mundo imaginario es un mundo donde sí le permite a los niños crecer, resolver cosas. Y es probable que todo esto sea una forma de sentirse bien, simplemente eso, de que tiene un grupo de pertenencia, pero aparte de elaborar problemas psicológicos que se pueden elaborar así. Ahora, la clave está, creo yo, que esto es lo que iba a decir, que el psicólogo Barbieri dijo que la clave estaba en la distinción entre fantasía y realidad. Y eso, y luego dijo, no, los Terians es un fenómeno, no debemos preocuparnos por eso. Pero la pregunta es si hay distinción entre fantasía y realidad, porque el espacio en el que se dan las narrativas, los juegos y toda la ficción, todo lo que es del mundo ficcional, tiene que estar enmarcado en ese ta que yo era, pero yo me acordé de esto cuando tú hablabas, los niños hacen un contrato.
Claro. Dicen, yo era esto, yo era antes, ahora no se dice, creo que no se usa más decir ta que yo era. Ta que yo era la maestra y tú eras el alumno, la alumna. Y ese marco es lo que garantiza que eso sea un espacio de elaboración psicológica, que yo pueda sentirme omnipotente, si se quiere, o poderoso, pero sin realmente dañar a nadie o dañarme a mí mismo. El marco del como si transicional protege a los niños, protege a todos, a los adultos también. Nosotros adultos entramos en el como si cuando vemos películas, en los cuentos, en las narrativas, como tú decís. La gran pregunta, creo yo, es si hay allí un espacio transicional, y tengo la sensación de que con el fenómeno de los Terians, no. Y con el fenómeno de los trans tampoco. O sea. Pero, sí. Seguí. No, para no entrar al otro, que es, vamos a mantenernos en los Terians en todo caso. No, yo lo que quería agregar, porque para mí es interesante esto de saber si es preocupante o no es preocupante, porque está también ese. Claro, es eso. Está el debate de si es normal, o vamos en el término normal o no normal, o sea, si es. Pero aparte, a su vez, yo pongo el ejemplo de cuando los gurises tenían el amigo invisible. Todo el mundo decía, es normal que tenga un amigo invisible, pero hasta cierta edad. Entonces, claro. Esta situación dispara varias interrogantes, que me parece que a nivel mediático y los profesionales que yo he escuchado, un poco que se apresuran a dar ciertas definiciones muy tempranas y dicen con mucha liviandad, bueno, no hay nada que preocuparse, o sea, partamos de la base y pongamos en el supuesto de que sí, que es un proceso natural a raíz de todo lo que venimos hablando. Ahora, ¿y la edad? Es natural, no es preocupante que jóvenes de 15, 16, 17, 20 años necesiten generar estos procesos fantasiosos para poder construir su identidad o vincularse con sus pares. Esa pregunta también, yo no creo que no la escuché en ningún debate ni en ninguna entrevista. Claro, porque la pregunta está mal formulada. No, la tuya. La tuya da en el clavo, también. No, esta no. La tuya no. No, la pregunta de si debemos respetar los derechos a que lo hagan, esa está mal formulada, porque claro que podemos respetarlo, pero la pregunta interesante es si debemos preocuparnos o no, porque como ustedes decían recién, si estos fenómenos tienen que ver con la disolución de la familia o las rupturas de la familia, estos fenómenos tienen que ver con el abandono. Son resultado de un abandono de las figuras parentales, quienes sea que las ejerzan. Entonces, si nosotros no nos preguntamos si debemos preocuparnos, estamos abandonándolos nuevamente. La sociedad los termina abandonando, no es respeto, es abandono. Si ellos están sufriendo, no podemos decir, bueno, tienen derecho. Sí, tienen derecho a sufrir, pero nosotros como adultos, como responsables de las generaciones más jóvenes, tenemos que hacer algo por ellos si podemos. Nosotros el otro día hablábamos también, por ejemplo, no sé en qué contexto, no sé qué estábamos hablando la semana pasada, pero en ese contexto hablábamos de la pérdida de la calle, de que nuestras generaciones para atrás vivíamos en la calle y jugábamos en la calle y nos vinculábamos con la gente, con el vecino, con el que pasaba por ahí, empezabas como a entender qué era, por dónde, con quién hablar, con quién no hablar. ¿Te acordás que te decían, no le aceptes nada a nadie, no hables con extraños? Y ese era como el límite, ¿no? Y si bien uno pasaba en la calle, vos tenías una hora para entrar, y si no venías, salía tu madre a buscarte. Entonces hoy
una de las grandes de los grandes comentarios que yo escucho mucho, porque lo escucho trabajo en educación, es, no, pues la calle está peligrosa. Pero los abandonamos a las pantallas, a las redes sociales. Y terminábamos diciendo, por todo esto de la pérdida de la estructura familiar, que era la que te contenía, la que te impulsaba, incluso cuando nosotros hablamos acá y bromeamos mucho del bullying pedagógico, ¿no? Que uno recibía de los pares, y que el gran problema que tiene para nosotros el bullying de hoy en día es que esto mismo, que los adultos no te dan herramientas para gestionar eso, simplemente lo obviamos, lo escondemos, eso no puede pasar y la culpa es de los demás, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que yo le decía a Emma, yo llegaba a casa y me decía, fulanito me dijo tal cosa, y mi madre o mi padre me decía, bueno, defendete, qué sé yo, hace algo. Y hoy en día había algo perdón, en aquella época había algo tangible en la calle. Cuando tu hijo era a las 6 y no llegabas, lo salías a buscar, y le preguntabas a la vecina, ¿viste a fulanito? No, sí, andaba por allá. Si bien estabas en la calle, había como un sistema tangible que le permitía al adulto tener cierto control, a pesar de que pareciera que andaba ahí a la deriva. Hoy en día con las redes sociales eso no pasa. Los niños están metidos ahí y la mayoría no tiene control y están interactuando con un montón de cosas que para los adultos, incluso, yo qué sé, ahora Emma habló de un montón de cosas de cómic que yo no tengo ni idea. Lo único que reconocí fue mangas. Entonces, me parece que también la irrupción de las redes sociales, sumado al abandono de los adultos para con los adolescentes principalmente, y cada vez más temprano, ¿no? Genera esto de que no formás una identidad tangible. Es todo virtual, todo. Entonces, cuando vos tenés que interactuar se genera este tipo de cosas. Sí, exactamente, es eso. Bueno, ya hay varias cosas relacionadas con esto. Una es que es otra soledad, ¿verdad? No es lo mismo interactuar cuerpo a cuerpo que interactuar por la pantalla, porque también nos deja más solos. Solos desde un punto de vista del cuidado, por supuesto, había en este libro, bueno, medio ya bastante clásico sobre las redes, contaba un ejemplo de una chica que decía, yo estaba en mi cuarto con la computadora y mi madre estaba muy tranquila de que yo estaba dentro, no estaba afuera, estaba en mi cuarto, en mi casa, y estaba interactuando con hombres que estaban haciéndole propuestas muy indecentes, ya o estaba viendo porno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estaban en lugares muy peligrosos. Y también está el hecho de que se pierde también el encuentro con el otro, o sea que es fundamental, como vimos en el desarrollo del niño, para el desarrollo de la identidad. Si yo no me encuentro con otro que resiste, que no se deja, que te interpela. Resiste, que me interpela, que se opone, no crezco. Es muy difícil crecer y sí. Y bueno, y también eso, cada vez más hay otra cosa que es que hay muchísima, es una de las pandemias. Una es la ansiedad y la otra es la depresión. Y la depresión que está aumentando vertiginosamente, está asociada al tema de las pantallas y al aislamiento cada vez mayor que estamos teniendo. Entonces, sí, la calle es una de las grandes pérdidas junto con la de la familia. Ustedes mencionaron dos de las tragedias de este momento.